Ser Minero. Nos vamos ya hasta Sabero para encontrarnos un lunes más con Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia. Roberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, fenomenal. Muy bien. Hoy vamos a hablar de minería, desde luego, pero bueno, si hablamos así en términos un poco más técnicos, de minería no energética, ¿no? Que es una minería también que a lo mejor, en fin, puede tener menos visibilidad que la minería del carbón, pero ahora nos vamos a dar cuenta del volumen de empleo que genera y de negocio y de lo importante que es para León. Sí, ya veo que estuviste muy atento el día que estuvimos con Ricardo Rico de Siencalsa, nos explicó un poco lo de la minería energética y no energética. Pues sí, hombre, como dices tú, en Ser Minero siempre estamos un poco centrados en el sector del carbón, lógicamente, claro, por el peso y la historia que tiene nuestra provincia, pero pues la minería no es y no ha sido solo el carbón. Ha habido, y por supuesto hay también otra minería, y hemos hablado en su día, por ejemplo, del wolfram, hablamos de la minería antigua, de la minería del oro, y hoy pues abrimos un nuevo capítulo de esta sección de Ser Minero con el de otra minería, que ya lo hemos tocado en otras ocasiones, y vamos a hablar de la pizarra. Claro, es una minería no energética, y también, como dices, ocupa un lugar muy destacado en la actividad minera de la provincia. Bueno, y además ya añadiendo, ¿no? Pues la pizarra está también un poco en la mente de todas las personas que viven en las cuencas mineras, porque la mayor parte de las viviendas mineras pues tienen tejados de pizarra, o sea que también nos viene un poco al hilo, ¿no? Y para hablar de pizarra, pues bueno, lo vamos a hacer con Eliseo López, que es quien nos acompaña hoy. Hoy nos acompaña en calidad de presidente de la Asociación de Pizarreros de Castilla y León, de APICAL. Pero bueno, Eliseo es una persona que acumula experiencia y conocimiento pues para acompañarnos en cualquier otro programa que tengamos de Ser Minero, porque él trabajó en un grupo minero importante, fue también director general de la Fundación Santa Bárbara y es una persona bueno que conoce muy bien el mundo minero y que me alegro mucho que hoy esté aquí con nosotros. Pues vamos a saludarle. Eliseo, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa, que me parece muy interesante. Bueno, no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que el sector de la pizarra es tan importante. De hecho, pongamos sobre la mesa algunos números, no sé, para que nos demos cuenta de la verdadera magnitud que tiene este sector para la economía provincial. No sé, cuántos empleos genera, en fin, qué volumen de negocio tenéis ahora mismo. Pues vamos a ver, ahora mismo el empleo directo del sector de la pizarra son en Castilla y León unos 1.600 trabajadores. Como decían, empleo directo. Luego empleos indirectos pues genera posiblemente ese número multiplicado por 2 o por 3, ¿no? Es cierto que en los últimos años, bueno, ha habido, como en todos los sectores, pues la crisis ha condicionado mucho y la pizarra es un sector que depende de la construcción, pero bueno, desde el año pasado y este año se confirma una recuperación y en el tema del empleo tampoco ha habido un ajuste importante en estos últimos años. Las empresas han aguantado con expedientes de regulación sin medidas traumáticas en líneas generales, con lo cual bueno, podemos ser optimistas de cara al futuro, lo que pasa que hay que ir paso a paso y, lógicamente, esta crisis está siendo más larga de lo normal, de lo que esperábamos, ¿no? Pero optimistas, siempre pensando que hay que trabajar duro, ¿no? Nos das unos datos autonómicos, pero vamos, es prácticamente hablar de León, ¿no? Sí, bueno, como sabemos, en lo que es en Castilla y León, el empleo de pizarra esencial está en León. Sabemos que está en la Cabrera y está en la zona del Bierzo. Y bueno, en localidades, pues como sabemos, muy conocidas, pues en la zona de La Baña, en San Pedro de Trones, en Benuza, y luego ya fuera de León, también en la zona de Páramo, fuera de León pues es en Zamora y en la zona de Río Frío de Aliste y en Segovia en la zona de Bernardos. Podemos hablar de que lógicamente pizarra en global en España, pero bueno, sabemos que se concentra en Galicia y en Castilla y León. Podemos hablar de unos 4.000 empleos directos
y posiblemente, como decía, pues por dos, unos 8.000 empleos indirectos. Claro. Nos hablas además, Eliseo, de unas zonas para las cuales la pizarra ha sido un poco menos que un salvavidas económico, ¿no? Son zonas que quedaron al margen del desarrollo económico y que la verdad es que no quiero ni pensar, ¿no? Comarcas como La Cabrera, ¿qué podrían ser hoy por hoy si no existiera la pizarra, ¿no? Efectivamente, yo creo que las administraciones tienen que ser conscientes y, bueno, hemos oído a muchos políticos decir que, lógicamente, hay que apostar por el empleo en las zonas rurales y, lógicamente, la minería es el empleo esencial en las zonas rurales. Es la actividad que más empleo genera y ha generado hasta ahora, y no se puede prescindir de ella si queremos que en las zonas rurales asentemos población, ¿no? Entonces, sí. Ahí, Eliseo, perdona que te interrumpa, tenéis, como en el resto de minería, ese problema medioambiental, me imagino, también, ¿no? Se tira y afloja siempre con administraciones, con movimientos ecologistas, con, bueno, un equilibrio, ¿no? Siempre hay. Sí, lógicamente, pero bueno, no es una tensión en este sentido, sino que las empresas, bueno, desde hace ya muchos años, pues lógicamente se ha tomado conciencia y cada vez se está mejorando, pues en todo tipo de acciones medioambientales, en temas de seguridad. Es decir, ahí hay una serie de cuestiones que, lógicamente, es la parte, digamos, más que a veces cuesta más de imagen de la pizarra y, bueno, del sector de la minería en global, y que yo creo que se está mejorando día a día, y al final, pues bueno, yo creo que la valoración global siempre es positiva porque estamos mejorando en todos estos aspectos, ¿no? Cada vez con más conciencia de ello. Porque es una explotación eminentemente exterior, quiero decir, ¿no? A cielo abierto, digamos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, fundamentalmente. Sí, cantera. La verdad que las explotaciones de pizarra, la mayoría de ellas son explotaciones de exterior a cielo abierto. Hay alguna de interior, pero son muy poquitas, y lógicamente la repercusión o el efecto, a veces el impacto visual puede ser en ciertas zonas pues más importante, pero bueno, como decía, se está actuando cada vez más en conciencia las empresas, la administración, y se está avanzando mucho y se quiere avanzar mucho más en estos temas, ¿no? Al final, lo que es indudable es que la pizarra hay que extraerla del suelo y bueno, como sabemos, también es un proceso muy intensivo también en costes, porque requiere unas inversiones muy importantes. Entonces las empresas, lógicamente, ahí necesitan también la colaboración de la administración para poder llevar a cabo inversiones en mejorar pues todos los temas medioambientales, ¿no? Entonces yo creo que es una labor de todos, y en eso estamos las administraciones, las asociaciones, en este caso la Asociación de Pizarra, tanto la de Castilla y León como la de Galicia, para poder ir avanzando y mejorando día a día. ¿Y cómo estamos ahora mismo de reservas de pizarra o de nuevas zonas para explotar? Bueno, ahora mismo la verdad que nuevas zonas no han surgido demasiadas. Son las zonas tradicionales de siempre. Ha habido alguna reconversión de alguna empresa que ha cambiado de manos, pero bueno, y en estos años pues ha quedado por el camino alguna empresa también, ¿no? Pero en líneas generales son las mismas zonas de explotación, porque como sabemos, la pizarra, el problema que tiene es que hay que extraerla donde está y no podemos cambiarlo, ¿no? Y las zonas están muy definidas, como habíamos dicho anteriormente, las zonas de explotación, ¿no? En cuanto, bueno, sí quería incidir en que, bueno, la administración, en este caso la Junta de Castilla y León, sí hemos hablado con ellos para intentar agilizar pues toda la tramitación de nuevas licencias, nuevas explotaciones. Es esencial para poder avanzar y que seamos un país moderno y ágil para poder crear empleo y generar riqueza en nuestro territorio, ¿no? Y yo creo que esto es importante, simplificar por parte de la administración todos los trámites. ¿Puede hablarse, Eliseo, de un antes y un después en lo que es el aprovechamiento de la pizarra y en su uso, pues desde el punto de vista arquitectónico? Lo digo porque, bueno, la pizarra realmente es un material que vinculamos históricamente a construcciones modestas, ¿no? De los pueblos, ¿no? Del medio rural, pero hay un determinado momento en el cual
empieza a abrirse hueco, ¿no?, en otros mercados y a ser considerado un material de primera, ¿no?, para construcciones, en fin, de mayor presupuesto, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, la pizarra es un material noble como es la piedra y un material tradicional y muy resistente, ¿no?, como sabemos. En los últimos tiempos las empresas se están abriendo a nuevos mercados y a nuevos usos. Y yo creo, bueno, en este sentido, pues los prescriptores, los arquitectos, también tienen mucho que decir y estamos viendo cómo se está utilizando la pizarra para muy distintas aplicaciones, sea en revestimientos, sea en pavimentos, en suelos. Incluso ahora mismo ya se está utilizando mucho en lo que son fachadas de edificios, no solo en cubiertas, y quiere decir esto que la aplicación de la pizarra cada vez, está extendida ya para cualquier tipo de uso arquitectónico. Y además sabemos pues las características digamos de imagen y que tiene la pizarra y decorativas, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido queda mucho por avanzar, pero bueno, las empresas ya están utilizando el I+D precisamente para poder avanzar en todo tipo de productos alternativos, ¿no? Por otro lado, también se ha desarrollado pues lo que es la pizarra solar, es decir, ya la fusión de lo que es la pizarra con otro tipo de elementos que procuran una eficiencia máxima, como sabemos, en las construcciones actuales, que lo requiere, y yo creo que este es el camino para poder modernizar las empresas. ¿Y a dónde está llegando ahora mismo la pizarra de León? ¿Dónde se está vendiendo? ¿Dónde se están construyendo edificios u otras cosas, ¿no?, con pizarra leonesa? Sí. Pues vamos a ver, ahora mismo la pizarra de León pues va a todos los mercados, ¿no? Es cierto que, bueno, los principales países importadores son Francia, las Islas Británicas y Alemania, pero cada vez más se está exportando a otros países, pues algunos de ellos singulares, otros exóticos, pero bueno, cada vez se está ampliando los mercados pues a países, Benelux también son países que se exporta cada vez más, pero bueno, Estados Unidos también es un país que, por dar un dato, pues se ha incrementado un 16% las ventas de 2013 a 2014. Tenemos, luego otros países, pues que no son significativos, pero cada vez más, aparte de los países del este, pues están vendiendo países pues como México, países del norte de África, países árabes. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, la aplicación de la pizarra a otras utilizaciones que no sea la cubierta de pizarra, ¿no? En los países nórdicos, cada vez Dinamarca y luego Suecia, Noruega, cada vez se ven muchos edificios ya con la fachada de pizarra en tonos pues grises y otro tipo, quiero decir, y la relación calidad-precio es excelente, ¿no? En este sentido. Entonces yo creo que esta es la línea para poder avanzar, porque no olvidemos que la pizarra también, una amenaza importante para la pizarra ya no es otras pizarras que vengan de otros países como Brasil, porque realmente la calidad de la pizarra española es la mejor, ¿no? Es la mejor del mundo. Podemos decir que tenemos pocos productos en Castilla y León que seamos el primer productor mundial, ¿no? Y entonces la pizarra para cubiertas es uno de ellos. Entonces eso significa que hay que apostar y tenemos que saber exactamente la trascendencia que tiene, ¿no? Bueno, pues verdaderamente interesante, ¿no, Roberto? El mundo de la pizarra, muy bien expuesto por Eliseo. Te lo dije al principio, que merecía la pena, ¿no?, dar hoy visibilidad en el programa a un sector tan importante y que a veces pasa tan desapercibido, ¿no? Bueno, porque tenemos en mente la pizarra como un material muy antiguo, pero bueno, ahí está, pujando con un montón de empresas, líderes mundiales y bueno, y con gente como Eliseo con muchas ganas de que este sector tenga mucho más peso en la economía de la provincia y de Castilla y León. O sea que bueno, aquí tenemos una brecha para ir cubriendo esa baja en la otra minería. Sí, efectivamente. Desde luego. Pues muchísimas gracias a nuestro invitado, Eliseo. Un fortísimo abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Y Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.